A continuación explicamos el efecto medios artísticos. Su aplicación sería polígonos a textos, a siluetas poligonales, o la conjunción de siluetas poligonales, de textos o rellenos, es decir, sobre un objeto denominado logotipo. También se podría aplicar un medio artístico. Vamos a empezar por su acceso. Usted tendrá que utilizar el menú Efectos, Medios Artísticos. Tenemos este panel, esta ventana de diálogo. O otra forma de acceder sería mediante nuestra caja o barra de herramientas y escoger Medios Artísticos o pulsar la tecla I. Nos da ahora un acceso a una pluma. Al hacer un arrastre de mouse podríamos hacer trazos referenciales. Por ejemplo, podríamos escribir un texto referente a este software. Haciendo arrastre de mouse podríamos definir esta acción. Al seleccionar ya tendríamos un ejemplo puntual de trazos en forma libre. Podríamos definir ya tamaños propios. Esto ha sido en base a arrastres de mouse con un modelo específico. Podríamos alterar ahora otras presentaciones. Ahí tendríamos ya otro resultado. O en todo caso seleccionar estos dos objetos, estos dos trazos en forma libre y escoger un determinado trazo del cual podríamos asignarle más volumen o más anchura. Podríamos asignarle un color específico. Tenemos entonces algunas ventajas sobre cómo debemos de utilizar o de aplicar la acción de medios artísticos en el aspecto de trazos. Al seleccionar esto podríamos agruparlo, o en todo caso si quisiéramos hacer algunas correcciones podríamos desagrupar y hacer otros cambios, es decir, formar otras siluetas como lo estoy buscando acá. Por ejemplo, haríamos este cambio. Y tenemos entonces un listado de todas las posibilidades del cual podríamos tener acceso a nuestro ejemplo denominado medios artísticos. Inicialmente son trazos, pero estos trazos, repito, usted lo podrá personalizar en base a cualquier silueta, con el objeto de un resalte en base a arrastres de mouse. Aquí tenemos los trazos del cual hemos hecho inicialmente nuestros objetos. La ventaja que tenemos respecto a aplicaciones específicas es que podríamos también grabar, por ejemplo acá, esta simulación de Corel 16 en base a trazados. Lo seleccionamos, lo agrupamos y al seleccionar este icono de guardar, entonces nos pregunta cómo guardamos este trazado, como pincel o como diseminador. Vamos a guardarlo como diseminador. Al aceptarlo, indica que
no es posible añadirlo como elemento diseminador si está agrupado. Vamos a desagruparlo. Seleccionamos entonces todo este trazado. Otra vez nos pregunta como pincel. Bueno, lo aceptamos. Nos indica ahora que le asignemos un nombre. Vamos a escoger diseño 01. Nos indica el formato CMX. Lo guardamos. Y ahora vamos a guardarlo como un diseminador. Entonces, en conclusión, no se podría guardarlo un trazado como diseminador, sino como pincel. Esta acción de guardar como pincel va a ayudar a que podamos resaltar rápidamente un trazado a acciones generadas en base a un arrastre de mouse. Vamos a utilizar ahora como siluetas poligonales. Vale decir, por ejemplo, si seleccionamos un objeto circular, al escoger cualquier medio artístico, comprobamos entonces que es posible reemplazar todo nuestro objeto. Los últimos utilizados acá nos indica. Vamos a coger otro más, por ejemplo. Esta puntillisca, por ejemplo. Bueno, de esta forma entonces estamos comprobando, jóvenes, cómo podríamos aplicar distintos trazos. Acá vemos nuestra biblioteca, denominado estilos. Para trazos, acá por ejemplo está Corel 16, lo que hace un momento hemos añadido como una acción de pincel. Quiere decir que si le seleccionamos, podríamos hacer ya la ejecución mediante arrastres de mouse con nuestro estilo grabado. En base a arrastres de mouse, aquí está. Tenemos entonces un estilo asignado. Ahí está nuestra fuente. Corel 16. Entonces, esa es la ventaja de guardar un trazado y su ejecución posteriormente vía un arrastre de mouse. En este caso sería un arrastre de mouse lineal, y ya no en forma libre, porque de esta forma no podríamos interpretar una lectura. Es conveniente hacerlo en forma lineal. Bien, continuamos nuestra explicación ahora haciendo uso de un logotipo. Acá en la página 2 tengo un logotipo ya diseñado. Vamos a mover este objeto hacia acá. Librería Delta. ¿Cuál es la ventaja de tener un logotipo? Podríamos escoger entonces cualquiera de estos últimos trazados. Vamos a escoger, por ejemplo, este modelo. Y eso va a generar una presentación de esta forma. Entonces resaltamos nuestro logotipo como una acción entonces propia de un trazado. Aquí tenemos otro trazado y se ejecuta. De esta forma entonces comprobamos que es posible aplicar entonces a un logotipo un medio artístico como una forma de resalte a toda acción de polígonos, a toda acción de texto.
En todo caso, la administración ya sería el volumen propiamente del objeto. Ahí tenemos otro efecto de lo que podría ser nuestro trazado. Respecto al logotipo, librería Delta. Cuando hablábamos de definir un trazado, me refería a si escogemos este objeto, tendríamos que disminuir, por ejemplo, su anchura, y al aplicarlo sobre nuestro logotipo, ya tendríamos este resalte más específico, es decir, ya podríamos hacer una lectura en base a un volumen asignado previamente. Para terminar nuestra explicación de medios artísticos, vamos a acceder ahora a nuestra caja de herramientas. La opción diseminador, por ejemplo, permite que nosotros podamos acceder a acciones. Bueno, en este caso acá hay un logotipo guardado, pero podríamos también acceder a lo que es un personalizado, es decir, pinceles, comidas, huellas. Acá tenemos un menú, es decir, tendríamos el acceso ya a un orden específico, y al hacer un arrastre de mouse tendríamos esta presentación, cosa que hemos estado viendo acá en este panel, que todo está junto. Aquí en este panel todo este listado lo podemos comprobar acá, pero en cierto orden. Tenga presente que estamos en diseminador, huellas. Ahora podemos escoger varios y tendríamos otro listado respecto a varios. Vamos a escoger esta opción, por ejemplo, y acá como un comentario final haríamos una ejecución haciendo un arrastre sostenido. ¿Qué podríamos indicar acá? A este trazado, por ejemplo, utilizar el menú organizar y separar medio artístico. Entonces solamente nos quedamos con el elemento de trazo para eliminarlo. Y ahora a todas estas acciones que se ejecutaron mediante arrastre de mouse, vamos a desagruparlo. Entonces esto nos permite que tengamos nuestros objetos individuales de los denominados diseminadores. Entonces los diseños, como esta tortuga o este conejo, son individuales gracias a la acción de organizar, descombinarlo y después desagruparlo. Hasta acá nuestra explicación de cómo usted podría utilizar medios artísticos en el aspecto de optimizar un logotipo, de optimizar un trazado para un texto referencial, o desagrupar diseños en la opción denominado diseminador. Los demás son trazados, ya sea el pincel o nuestro caligráfico, son trazados que hemos estado haciendo libremente. Bueno, en este caso practicamos como referencia a Corel 16. Hasta acá nuestra explicación del uso de medios artísticos.